Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde la Yarda 50, episodio número 1. Mi nombre es Sebastián Lisiaga y este es un podcast que mayormente se va a hablar de deportes, un poco más inclinado hacia el fútbol americano, pero no dejando de lado los demás deportes como Fórmula 1, fútbol, soccer, tal vez básquetbol, y se tocarán los temas más relevantes de cada semana. Este primer episodio lo tengo preparado para relatar o resumir lo que fue la temporada que acaba de concluir de la NFL, con nuevos campeones del Super Bowl. Y bueno, tengo el episodio estructurado en 4 partes. La primera son equipos que dieron lo esperado, la segunda son equipos que sorprendieron, la tercera equipos que decepcionaron y la cuarta hablaremos de los actuales campeones del Super Bowl, que son los Seattle Seahawks. Para empezar, en la primera parte son equipos que dieron lo esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que no quedaron ni arriba de las expectativas ni por debajo. Como primero, yo considero que podemos incluir a los Rams, que quedaron con un récord de 12-5, llegaron a la final de conferencia donde perdieron ante los Seahawks. Unos Rams que de la mano de Sean McVay vuelven a confirmar que su poderío mayormente está inclinado en el lado ofensivo. Una ofensa con Kyren Williams, Puka Nacua, Davante Adams y el actual MVP de la liga, Matthew Stafford. Unos Rams que yo creo que dieron lo esperado, tal vez tienen el roster para llegar al Super Bowl, pero la división en la que están y los equipos que hoy mayormente son más difíciles de jugarles, yo creo que los Rams dan una buena actuación, el futuro es muy bueno, su defensa está cargada por su línea defensiva con jugadores como Brendan Fisk, Byron Young, Kobe Turner, Stewart y en el perímetro que también está creciendo mucho. Todo esto una defensa dirigida por Chris Shula, el sobrino de Don Shula, que tiene una defensa muy joven, le está sacando mucho provecho y yo creo que los Rams la siguiente temporada van a volver a ser unos contendientes claros. El siguiente equipo que tengo son los Steelers, mi equipo. Tienen un récord de 10-7, pierden en la primera ronda de playoffs y otra vez es un poco de lo mismo de cada temporada. Llegas a la off-season sin un quarterback, sin un plan a futuro claro, una defensa que sigue siendo elite, sigue siendo muy buena, pero ya está envejeciendo. Tienes jugadores como TJ Watt, Cam Hayward, Jalen Ramsey, que superan los 30 años de edad. Los Steelers quedan 17 una vez más. Mike Tomlin mantiene el récord de no tener temporadas perdedoras, pero esto no sirve de mucho porque pues finalmente no han trascendido en playoffs. Desde 2016 no ganan en playoffs. El panorama es difícil para los Steelers. No sabes si va a regresar Aaron Rodgers, no sabes si va a jugar Will Howard o si va a tomar las riendas Mason Rudolph o si vas a ir por un quarterback en la agencia libre como Kyler Murray, como Tua Tagovailoa o Malik Willis, o finalmente encuentras la solución vía draft. Esperemos que no se cometa el mismo error que sucedió con Kenny Pickett, pero estos Steelers vuelven a caer en el ciclo que han estado durante los últimos años. Yo creo que ya es momento de reestructurar, de sacar a los jugadores que ya no rinden y cobran mucho. Y pues esta fue una temporada que los Steelers empezaron con Aaron Rodgers, empezaron bien, tuvieron juegos buenos, juegos malos. Y yo creo que aquí el mayor problema fue la defensa y la ofensa, que también nunca carburó, nunca terminó de establecer una identidad. De repente corrían bien el balón, de repente no. Y la defensa que a veces te daba un juego bueno y a veces un juego muy malo. Entonces yo creo que estos Steelers tienen muchos problemas y mucho trabajo por hacer en la agencia libre, que esperemos que lo puedan resolver a la brevedad. El tercer equipo que yo pongo aquí son los Denver Broncos. Terminaron 14-3, llegaron a la final de conferencia y bueno, este equipo tiene una excelente defensa de la mano de Nick Bonito, Pat Surtain, Jonathan Allen, un excelente coach que incluso ya es campeón de Super Bowl como como Sean Payton, perdón, y un quarterback que va en ascenso como Bo Nix. Estos Broncos yo creo que nunca se les terminó de creer, o sea, siempre fueron sembrado número uno, pero tal vez no eran tan convincentes como nos ha tocado ver en campañas pasadas. La ofensa yo creo que es muy buena, tienes una línea ofensiva elite, tienes quarterback, que es lo más importante, tienes un receptor 1, que es Courtland Sutton, y en los corredores es donde tal vez tambalea un poquito la ofensa, como que no termina de carburar RJ Harvey ni J.K. Dobbins. También el ala cerrada está un poco floja, pero yo creo que
teniendo continuidad que ha tenido este proyecto de la mano de una buena defensa y un coach que sabe cómo manejar la temporada, sabe en qué momentos apretar, sabe en qué momentos tal vez dar un poco más de calma, yo creo que los Broncos van a seguir compitiendo. Tal vez no lleguen a la final de conferencia, pero yo creo que el proyecto va para largo y dieron lo esperado porque finalmente Bo Nix sigue siendo joven, la defensa también es muy joven, pero finalmente yo creo que tienen a su afición contenta y hacen una temporada muy buena. El cuarto equipo que tengo son los Philadelphia Eagles, que terminan 11-6 y pierden en ronda de comodines contra los 49ers. Unos Philadelphia Eagles que por primera vez vimos una caída significante en su juego, principalmente ofensivo. Fue una temporada más discreta de Saquon Barkley, de A.J. Brown, de Devonta Smith, de Jalen Hurts también. Y defensivamente siguen estando estables, pero tuvieron un poquito de problemas también por tramos en la temporada. Yo creo que lo más rescatable tiene que ser sus drafts que han hecho, como Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Nakobe Dean, que por ahí tal vez es agente libre. Pero yo creo que estos Eagles pudieron llegar más lejos, pero viendo las irregularidades y que nunca tuvieron un juego tan aplastante como lo tuvieron la temporada pasada, yo creo que los aficionados están enojados, pero al mismo tiempo están conformes. Finalmente el proyecto sigue, te quedas con Sirianni, te quedas con Hurts, Barkley todavía tiene mucho tanque para dar, mucha energía, mucho juego. Y finalmente vamos a ver también qué pasa con A.J. Brown, si lo terminan tradeando, si se termina quedando en el equipo. Es difícil saberlo porque ya también tiene 29 años y se dice que los Eagles esperan una primera ronda de draft y rondas intermedias extra. Estos son para mí los equipos que dieron lo esperado, que la afición tal vez no está muy feliz, pero tampoco está inconforme con la actuación que dieron en la temporada. A continuación tengo equipos que sorprendieron y empezamos con los Bears. Para mí los Bears fueron el caso más sorprendente de la NFL. ¿Por qué? Porque llegó Ben Johnson y en cuestión de una temporada transformó la ofensa totalmente y también la defensa. La ofensa, sabíamos de lo que Ben Johnson era capaz cuando estuvo en los Lions como coordinador ofensivo. Y estando en los Bears, terminas 12-7 en una de las divisiones que son más difíciles con Lions, con Packers y con los Vikings. Pierden en ronda de comodines ante los Rams, pero yo creo que estos Bears van a regresar y todavía van a regresar más fuerte. Ahorita, justo hace unas horas, se confirmó el trade de DJ Moore a los Bills. Yo creo que esto es victorioso para todas las partes. Finalmente los Bears reciben una segunda ronda de draft. DJ Moore había bajado un poquito su producción desde que llegó Luther Burden. También llegó Colson Loveland. Pero yo creo que estos Bears van a ser dominantes las siguientes temporadas. Yo creo que tienen el futuro en Caleb Williams, tienen una defensa que también es muy buena, muy oportunista, que siempre robó muchos balones y terminó entre las mejores rankeadas en cuanto a robos de balón. Entonces, para mí estos Bears, de la mano de Ben Johnson, tuvieron un salto muy grande de la temporada pasada a esta. Yo creo que fue muy bueno lo que hicieron y el proyecto tiene que seguir de la mano de Caleb Williams y van a seguir compitiendo. Siguiente tengo a los Pats, que terminaron 14-3 y bueno, evidentemente llegaron al Super Bowl. Lo perdieron, pero yo creo que la afición jamás esperó que en cuestión de un año, en la transición de Gerard Mayo a Mike Vrabel, tú pudieras tener tanto éxito ganando tu división por encima de los Bills, llegando al Super Bowl. Mucha gente cuestiona el Super Bowl de los Pats debido a que tuvieron el calendario más fácil en la NFL. Yo creo que tengas un calendario más accesible que otro. Sigue siendo muy difícil ganar partidos en la NFL y terminar 14-3 con el nivel que demostró Drake May, con piezas como Stephon Diggs, Kayshon Boutte, la combinación de corredores que tenías entre Stevenson y Henderson, a mí me pareció muy bueno. Y la defensa que también jugó muy bien, fue dominante en las trincheras. En el perímetro tienes a Christian González, que es un cornerback top 5. Entonces yo creo que también el futuro para los Pats es muy bueno. Es un equipo muy joven. Están bien liderados por Mike Vrabel. Josh McDaniels también ofensivamente yo creo que hace las cosas más fáciles para Drake May. Y este proyecto va a seguir. Tienen bastante futuro. También tienen piezas por cubrir, específicamente tal vez en la línea ofensiva.
y defensivamente tal vez agregar un par de piezas en rotación, y yo creo que este proyecto va a seguir. Veo difícil que puedan tal vez llegar al Super Bowl de nuevo, pero 100% van a ser unos contendientes o un equipo a ver la siguiente temporada. Siguiente tengo a los Jaguars, que terminaron 13-4, pierden en la ronda de comodines ante los Bills, pero yo creo que los Jaguars es de los casos más raros que ha habido en esta temporada. Llega Liam Cohen, que era coordinador ofensivo de los Buccaneers, y la gente no esperaba mucho de Liam Cohen hasta que empezaron a ver cómo jugaba la ofensa, y no solo la ofensa, la defensa también estaba siendo muy dominante. Terminas 13-4, muy buen récord, una ofensa que revivió a Trevor Lawrence, que tenías a Jacoby Meyers, que lo trajiste empezando la temporada, tienes a Brian Thomas, Travis Hunter, la primera selección de draft este año para los Jaguars. Entonces yo creo que estos Jaguars tienen todo para seguir siendo un gran equipo. Su división es difícil contra los Colts y los Texans, pero yo creo que tienen una estabilidad. Vamos a ver qué pasa con Travis Etienne, si se va, si se queda, pero yo creo que las piezas fundamentales se quedan, que es Trevor Lawrence, Travis Hunter, Brian Thomas, vamos a ver si no lo tradean, pero si no, de igual manera, yo creo que los Jaguars van a seguir siendo un equipo muy poderoso y yo creo que su afición está extremadamente contenta y yo creo que a principio de temporada jamás se imaginaron llegar hasta donde llegaron y ver el nivel de juego que tenía su equipo. El siguiente equipo que tengo es también de la división de los Jaguars y son los Colts. Estos Colts que a principio de temporada todo el mundo pensábamos que iban a llegar al Super Bowl, de la mano de Daniel Jones, Jonathan Taylor y Michael Pittman, por ahí también Tyler Warren. Esta ofensa empezó muy bien, corriendo muy bien el balón con Taylor, Daniel Jones siendo preciso, siendo estable. No fue este Daniel Jones que vimos al final de su etapa en los Giants, ni el Daniel Jones que estuvo en Minnesota, que fue banca. Vimos un Daniel Jones seguro, que era bueno dentro de la bolsa, ponía buenos pases. Y la caída de los Colts viene justo de la mano de la caída o la lesión de Daniel Jones, cuando se lastima la tibia. Ahí fue cuando empezó a jugar mal la ofensa. Trajeron de regreso a Philip Rivers ya con 44 años, lo sacaron del retiro. Ya no había mucho que hacer para los Colts, pero yo creo que este inicio de temporada ha sido uno de los mejores que hemos visto en los últimos años. Vimos también la dueña del equipo que era muy involucrada en los partidos. Vimos un Shane Steichen, que es head coach, que también tomó las riendas muy bien del equipo y los lideró muy bien mientras pudo, hasta donde pudo llegar Daniel Jones. Pero yo creo que estos Colts también van a regresar. No tienen primera ronda de draft porque tradearon por Sauce Gardner, pero yo creo que la base del equipo está y es un equipo que está para competir ya mismo. El siguiente que tengo son los Texans. Empezaron muy mal la temporada, pero fueron recomponiendo el camino hasta terminar 12-5. Pierden en la ronda divisional ante los Pats y lo que vimos fue una defensa de época, una defensa liderada por Daniel Hunter y Will Anderson, ambos con más de 10 sacks cada uno. Y pues vimos también lo fundamental que es DeMeco Ryans para liderar una defensa a su máximo nivel, con jugadores también como Derek Stingley, Jalen Pitre, Aziz Al-Shaair, y una ofensa que nunca terminó de ser convincente, nunca terminó de carburar. Yo creo que entre la lesión de CJ Stroud y que cuando regresó no tuvo el nivel que tuvo cuando fue novato, yo creo que eso fue lo que hizo que los Texans no terminaran de convencer. Era mucho poderío del lado defensivo, pero del lado ofensivo no tuviste a Joe Mixon, no tuviste a Stroud y cuando lo tuviste no estuvo al 100. Y pues Nico Collins, que por sí solo no puede echarse la ofensa al hombro. Entonces yo creo que aquí los Texans van a regresar de la mano de que también regrese CJ Stroud. Si Stroud regresa a su nivel que vimos cuando fue rookie, van a ser yo creo que 1000 veces más potentes gracias a que ahora sí van a estar equilibradamente en ofensa y defensa. Y como último equipo de los que sorprendieron, yo tengo a los 49ers. Para mucha gente puede ser sorpresivo, pero ¿por qué pongo a los 49ers? Los pongo por sus lesiones que tuvieron en la temporada. Lesiones en jugadores claves como Brandon Ayuk, que le diste una extensión de contrato y no jugó ni un partido esta temporada, Fred Warner, Joey Bosa, George Kittle y Mikael Williams, que fue su primera selección de draft. Yo creo que estos 49ers, su éxito se debe gracias a la ofensa que hizo Shanahan,
volvió a explotar a McCaffrey, un McCaffrey que la temporada pasada entre lesiones, entre que no carburó, regresó muy bien McCaffrey y le hizo la vida más fácil a Brock Purdy. También mientras tuvo a Ricky Pearsall, a George Kittle, yo creo que empezaron muy bien. Purdy también incluso estuvo lesionado, fue cuando vimos estas buenas semanas que tuvo Mac Jones. Pero te das cuenta que el equipo perdió a sus bases, perdió a su quarterback, perdió a Fred Warner y Bosa, que son los dos mejores jugadores defensivos que tienen, y aún así perdieron a George Kittle. Entonces terminar 12-5 y llegar a los playoffs, en playoffs ya perdieron contra los Seahawks, pero yo creo que este equipo está muy bien, tiene muy buenos coaches. En gran parte el éxito es gracias a Robert Saleh, el coordinador defensivo, que ahora es head coach de Tennessee, pero yo creo que mientras tengan a sus jugadores sanos y Shanahan encuentre las maneras de ganar los juegos, estos 49ers van a seguir compitiendo y yo creo que la división se va a poner todavía más brava porque ahí tienes 49ers, Seahawks, que son los actuales campeones, y los Rams que van a regresar. Entonces, esa división yo creo que va a ser la más difícil y la más peleada, pero la más divertida de ver. Y por último, tenemos a los equipos que decepcionaron. En primer lugar puse a los Chiefs, que terminan 6-11. Y bueno, finalmente para lo que mucha gente esperaba, se terminó el reinado, se terminó el Chiefs Kingdom y Mahomes lesionado. También un poco de irregularidades ofensivamente, entre que no termina de encajar esa ofensa, hacen falta piezas, Pacheco no regresó bien de la lesión, Mahomes sin línea ofensiva. Lo golpearon tanto que terminó rompiéndose el ligamento cruzado anterior. Una defensa que siempre los mantuvo compitiendo a inicio de temporada, gracias a Españolo. Pero yo creo que estos Chiefs es momento de reestructurar. Tienen todavía a Mahomes que va a regresar y va a regresar bien. Hay que ver qué pasa con Travis Kelce, qué pasa con Pacheco. Ya hicieron un par de movimientos para tener más dinero porque de hecho los Chiefs eran el equipo que menos dinero tenía para invertir. Estaban en menos 90 millones en el salary cap. Ya hicieron un par de ajustes y están cerca de tener un poco de dinero para invertir en la agencia libre. Pero yo creo que esto tenía que pasar, tarde o temprano iba a suceder. Y finalmente los Chiefs cayeron. Rashee Rice otra vez con problemas extracancha. Tienes ahí un Hollywood Brown que en su momento fue primera ronda, pero desde que salió de Ravens no ha vuelto a ser el mismo. Tienes un Shaver Worthy que es muy bueno, muy veloz, pero no termina de explotar tampoco. Un Travis Kelce que esta temporada ya se vio realmente el bajón. Yo creo que ya le empieza a pesar un poco la edad. Pero yo creo que estos Chiefs van a regresar también. Acaban de tradear a Trent McDuffie con los Rams. Ellos obtienen una ronda número 29 en este draft. Entonces tienes dos primeras rondas este año. Tienes también más rondas. O sea, yo creo que los Chiefs, si hacen una buena agencia libre, si hayan la manera de reemplazar jugadores también vía agentes libres y en el draft lo hacen muy bien, yo creo que estos Chiefs pueden regresar, pero ya tampoco está tan fácil porque la división tienes a los Chargers, que son pues ya cada vez más bravos de la mano de Harbaugh y de Justin Herbert. Y tienes unos Broncos que acaban de llegar a la final de conferencia y van a regresar también más fuertes. Entonces, veremos qué pasa con los Chiefs, veremos cómo regresa Mahomes si llega al primer juego de la temporada. La gente, los insiders del NFL dicen que es probable que llegue. Vamos a ver cómo pasa en esta offseason. Y siguiente tengo a los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys son difíciles de evaluar, difíciles de darles un veredicto, porque en gran parte la culpa del rendimiento de los Cowboys es gracias al GM, también el dueño, a Jerry Jones. Jerry Jones que toma decisiones raras como tradear a Micah Parsons, que es tu mejor jugador, lo mandas a Green Bay y recibes 2 selecciones de draft y a Kenny Clark. Sin embargo, a pesar de que Kenny Clark rindió y no jugó mal, es difícil sustituir a un jugador como Micah Parsons, un jugador que es joven, que es explosivo, que presiona muy bien al quarterback, hace muchos sacks. Es difícil que un equipo deje ir a su jugador estrella. Entonces, los Cowboys terminan 7-9, pero también siempre fue mucho poderío ofensivo y la defensa nada. El perímetro mal, Trevon Diggs ya se fue del equipo, a Daron Bland le pagaste una millonada y no está rindiendo como lo que debería rendir.
Tradeaste por Logan Wilson a mitad de temporada, ahorita ya no está en el equipo. Te quedan unas piezas interesantes como DeMarvion Overshown, Kenny Clark y Quinnen Williams, que cuando ellos dos llegaron a hacer la dupla en el centro de la línea defensiva, ahí sí empezó a rendir mejor la defensa. Sin embargo, no puedes tener un trío como el que tienes en CeeDee Lamb, George Pickens y Dak Prescott y no ayudarles del lado defensivo, porque ofensivamente yo creo que no les falta nada. Tienes línea ofensiva elite, tienes quarterback que para mucha gente no es elite, pero para mí es un muy buen quarterback, que tal vez sí le falta ganar en el juego grande, eso estoy de acuerdo, pero yo creo que muy bien los Cowboys ofensivamente, y solo es cosa de estar centrados que el real y el verdadero problema está del lado defensivo. Traer un par de corners, otro edge que ayude a Donovan Ezeudu, que también fue una grata sorpresa para los Cowboys. Y yo creo que también es que Jerry Jones no vuelva a cometer el error de dejar ir a sus jugadores estrellas. Vamos a ver qué pasa con George Pickens. Le pusieron el franchise tag por 28 millones, 27, 28 millones de dólares. Los Cowboys también son un equipo que están en problemas de salary cap, porque el contrato de Dak Prescott es gigantesco. A CeeDee Lamb también le pagaste. Y ahora tienes que pagarle a George Pickens. Es una historia muy similar a la que le pasó a los Bengals la temporada pasada, cuando le pagaste a toda la ofensa, Joe Burrow, Ja'Marr Chase y T. Higgins, y ahora vas a tener que dejar ir libre a Trey Hendrickson. Entonces, ya hemos visto que esa historia nunca sale bien. Veremos qué pasa con los Cowboys. Igual yo creo que en un futuro corto tienen un equipo que sigue compitiendo de la mano de Dak Prescott. Brian Schottenheimer yo creo que también resultó ser un muy buen coach, que dio más expectativas de las que se le tenían. Y es cuestión de que los Cowboys arreglen su defensa. En el siguiente puesto tengo a los Lions, que terminaron 9-8, y aquí sí fue una caída que no mucha gente se esperaba. De hecho, mucha gente ponía a los Lions jugando el Super Bowl. Finalmente terminan la temporada 9-8 y no te explicas cómo, con el roster que tienen, o sea, Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Jahmyr Gibbs, Montgomery, Laporta, una línea ofensiva que tuviste un par de bajas sensibles, pero seguía siendo sólida o tal vez no era tan mala. Y a la defensa, pues tienes a Brian Branch, a Kirby Joseph, Aidan Hutchinson, que regresaba. Entonces, estos Lions yo creo que es cuestión de coacheo, porque no es casualidad que se vaya tu coordinador ofensivo, Ben Johnson, a los Bears, y Aaron Glenn, que se fue a los Jets, y el equipo se te caiga de esta manera. Es cuestión de reagrupar el staff, reorganizar. Por ahí Dan Campbell en algunos partidos mandó las jugadas ofensivas. Este equipo está listo para explotar y para volver a competir de primera. Yo creo que solo es cuestión de agregar un par de piezas a la defensa por la tendencia que han tenido a las lesiones últimamente y cuestión de coacheo. El siguiente equipo que tengo son los Bills, sorprendentemente. La gente se preguntará por qué. Los Bills terminan 12-5. Mala temporada no fue. Pero ¿por qué decepcionan? Decepcionan porque Josh Allen tuvo su oportunidad y tal vez nunca se le va a presentar un panorama tan claro para el Super Bowl como el que tuvo este año. ¿Pero por qué? Fueron unos playoffs sin Mahomes y sin Joe Burrow. Dos quarterbacks que siempre han sido su kriptonita. Dos quarterbacks, que siempre han sido ese talón de Aquiles. Esos quarterbacks que Josh Allen se les dificulta mucho en playoffs. Llegaste a playoffs, Mahomes no llegó, Burrow tampoco llegó, tenías el camino libre y no se te da. Entonces yo creo que aquí también es cuestión de coacheo, no es tanto de Josh Allen, porque Josh Allen creo que hace una temporada muy buena, pero yo creo que sí hay que ayudarle también a Josh Allen, hay que traerle más receptores, porque no puedes competir solo con Khalil Shakir, un Keon Coleman que al final ya ni siquiera estabas llamando a los juegos y tuvo que salir este muchacho Shavers, Dalton Kincaid que al final se lesionó, la línea ofensiva que tuvo altibajos. Entonces yo creo que es cuestión de ayudarle a Josh Allen y también la defensa jugó muy mal esta temporada. Esta defensa no es lo que habíamos visto de los Bills y yo por eso pongo que los Bills decepcionan, porque era el camino perfecto para llegar al Super Bowl y lo dejaron ir. Como último equipo que decepcionó, yo tengo a los Ravens de Lamar Jackson. Terminas 8-9, la gente dirá, pero Lamar Jackson estuvo lesionado. Lamar Jackson solo perdió 4 juegos esta temporada
Y yo creo que no es justificación que con el coach que tenías, el quarterback, el corredor, y que también tu defensa es muy competitiva, yo creo que no puedes justificar que hayan quedado 8-9 y evidentemente que no hayan llegado a los playoffs y la manera en la que no llegan a los playoffs. Este último juego que tuvieron con los Steelers, que prácticamente tenían el gane, tenían la oportunidad de pasar a los playoffs, fallas la patada, fallas el gol de campo y te quedas fuera. Viene una reestructuración, o ya empezó la reestructuración en los Ravens, empezando por que se fue Harbaugh, llega Minter, si no me equivoco. Entonces es difícil ver el panorama a los Ravens a futuro. Yo creo que los Ravens siempre son un equipo que van a competir, pero no sé si compitan al igual que lo hacían antes. Entonces veremos cómo manejan la off-season, veremos qué draftean, qué agentes libres traen, veremos qué pasa con Lamar Jackson, porque ya también ha tenido bastantes antecedentes de lesión. Y yo creo que en eso gira cómo regresan los Ravens, en coacheo, draft y el nivel de Lamar Jackson. Para cerrar este primer episodio, vamos a hablar de los Seattle Seahawks, los campeones de Super Bowl. Los Seattle Seahawks son campeones por segunda vez en su historia. La primera fue de la mano de Russell Wilson, Pete Carroll, Marshawn Lynch. Y esta vez con un roster totalmente diferente. No queda nadie que haya ganado el primer Super Bowl al que ganaron ahorita. Unos Seattle Seahawks que a principio de temporada la gente dudaba de Sam Darnold específicamente. La gente dudaba si era capaz de mantener el ritmo, el juego que había mostrado en Minnesota, que los llevó 14-3 y los metió a playoffs. Y Sam Darnold fue silenciosamente haciendo sus juegos, siendo consistente. Por ahí bastantes intercepciones, pero yo creo que nada que no se pueda arreglar con coacheo. Tienes una defensa que termina con 29.2 puntos por juego. Terminaste como la segunda mejor ofensa que más puntos metió. 3.1 touchdowns por juego. Ahí están rankeados número 7. Y la historia de resiliencia de Sam Darnold, que pasó por los Jets, que pasó por las Panteras, que pasó por los 49ers, que pasó por los Vikings. Pero en los primeros 3 equipos en los que estuvo, nadie creyó en él. Él estaba ya perdido en la liga, ya era este quarterback suplente, que por la lesión de McCarthy le dan la oportunidad y demuestra que todavía tiene mucho juego por dar, muy buenas lecturas. Es un quarterback que se le dio la oportunidad, la aprovechó y su temporada termina con 4,048 yardas, 25 touchdowns, 14 intercepciones, que es el punto más débil, 27 sacks y 99.1 de rating, cerca de llegar al 100 de rating. Muy buenos números de Darnold. También llega un equipo que estaba armado, que ya tenías las piezas, solo te faltaba el quarterback. Después de deshacerte de Geno Smith, llega Sam Darnold, transforma el equipo, empieza a jugar mejor, empieza a conectar con sus jugadores. Y eso es el éxito de los Seahawks, que el equipo está armado a la perfección, te faltaba el quarterback y lo tuviste. En agencia libre, que es muy difícil encontrar a tu quarterback en agencia libre, normalmente no están disponibles. Los Vikings prefirieron a McCarthy por encima de Darnold y ese es un error garrafal que siempre va a recordar Kevin O'Connell. De la mano de Sam Darnold viene el éxito ofensivo de parte de Kenneth Walker, que tuvo 1,027 yardas, 4.6 yardas por acarreo, y aquí fue donde los aficionados de los Seattle Seahawks siempre estuvieron en conflicto, porque Kenneth Walker avanzaba todo el campo y a punto de anotar metían a Charbonnet, que terminó con 12 touchdowns, y entre estos dos carrearon o se aventaron el juego terrestre en la espalda, ellos dos solitos lo hicieron. Al final, ya en los playoffs, Charbonnet se lastima y es cuando le dan 100% la carga a Kenneth Walker y donde Kenneth Walker confirma que es un gran corredor. Los Seahawks ya se anunció que no le van a poner el franchise tag, seguramente no le vayan a dar una extensión de contrato y Kenneth Walker se convertirá en agente libre. Vamos a ver si pueden suplir su baja vía draft, vía agencia libre. Yo creo que Kenneth Walker sí es un gran corredor. Le va a inflar mucho el valor que haya sido el MVP del Super Bowl, pero no creo que tampoco merezca el mismo pago que, por ejemplo, Saquon Barkley. Pero vamos a ver en dónde termina. Y también, evidentemente, no puedes hablar de los Seahawks sin hablar de JSN, de Jackson Smith-Njigba,
que tiene una temporada brutal. Termina con 1,793 yardas, 119 recepciones y 10 touchdowns. Dio el salto que tenía que dar Jackson Smith-Njigba. También estaba rodeado de mejores receptores como Cooper Kupp. A mitad de temporada llegó Rashid Shaheed. Y con un Clint Kubiak que hacía los llamados cuando los tenía que hacer, supo cómo manejar la ofensa, supo cómo mantener el nivel de Darnold, cómo incrementar el de Jackson Smith-Njigba y el de Kenneth Walker. Ofensivamente yo creo que una ofensa que fue constante, obviamente tenía altibajos. Recuerdo este juego contra los Rams, que Darnold termina con 4 intercepciones. Se supieron anteponer a la adversidad y retomar el camino. Y evidentemente la defensa que tuvo Seattle toda la temporada no se explica el éxito de este equipo sin mencionar la defensa. Tu defensa termina con 19.2 puntos por juego. Terminas siendo la defensa número 1 en esa estadística. Solo permitieron el 32.71% en tercer down, la mejor defensa en este rubro, y 1.8 touchdowns permitidos por juego. O sea, son estadísticas que te hacen entender por qué el éxito de los Seahawks. Comandando la defensa tuviste a Ernest Jones, que estuvo en los Rams, lo dejaron ir, lo agarra Seattle y otra vez incrementan el juego de sus jugadores. Terminó con 126 tacleadas, 5 intercepciones, y en ambas Ernest Jones lideró al equipo. El equipo terminó con 47 sacks y aquí es algo curioso, que los Seahawks no tienen este típico cazador de cabezas que es el foco de la defensa. No tienen a su TJ Watt, no tienen a su Nick Bonito, no tienen por ahí a Brian Burns, no tienen a un Max Crosby, a un Micah Parsons. Tienen bastantes jugadores que se complementan muy bien, como Byron Murphy, que termina con 7 sacks, Leonard Williams, que termina con 7 sacks, Uchenna Nwosu, que termina con 7 sacks, y DeMarcus Lawrence, que termina con 6 sacks. Entonces, entre todos estos, haces una línea defensiva que se complementa muy bien. Leonard Williams por el centro y la rotación de Murphy, Nwosu y Lawrence por fuera. Lawrence que dejó los Cowboys porque quería ganar un Super Bowl y en su primera temporada lo gana con los Seahawks. Es impresionante esta defensa. El perímetro, que termina con 18 intercepciones. La genialidad, la gema que encontraron en el draft en Nick Emanwori. Este jugador que de repente era nickel, de repente era safety, de repente era corner, de repente blitzeaba, de repente se ponía del lado de los linebackers. Fue una sensación. McDonald supo aprovecharlo, lo hizo crecer el juego y también tienes un perímetro que no lo tiene ningún otro equipo. Witherspoon, Rick Woolen, Julian Love y Kobe Bryant. Kobe Bryant que también era jugador de los Rams. Y estos Seahawks yo creo que van a regresar muy fuertes. Tal vez se les vayan un par de piezas, tienen que también renovar a Woolen y Witherspoon, pero el equipo va a seguir. John Schneider es un gran GM, está haciendo las cosas muy bien y yo creo que los Seahawks son dignos campeones del Super Bowl. Le ganaron 2 veces a los Rams, enfrentándose 3 veces ante ellos. Hacen las cosas muy bien. McDonald, gran head coach. Y yo creo que van a regresar. Tal vez no puedan ser bicampeones, porque yo creo que hay equipos que su futuro es brillante. En otro capítulo hablaremos de cuáles son los mejores equipos o quiénes tienen más futuro o prometen más a futuro. Pero yo creo que estos equipos, los que dije en los que sorprendieron, yo creo que también van a seguir creciendo su juego. Y sobre todo yo creo que los Seahawks pueden defender el bicampeonato. Tienen a las piezas clave, van a extender a los claves como Jackson Smith-Njigba y tal vez Witherspoon o Woolen, ahí tengan que escoger entre quién se queda y quién se va. Pero yo creo que son dignos campeones. Le ganaron a pesos pesados y una muy buena temporada de los Seahawks. En general, una temporada de NFL atípica porque nunca hubo un claro favorito. De repente en la americana como que nunca terminó de carburar ninguno. Se cayeron los Chiefs. Los Bills estaban, pero no tenían defensa. Unos Steelers que es lo mismo de siempre. Unos Pats que fueron en ascenso siempre, pero la gente no les creía. Y del lado de la nacional que tenías a Filadelfia, que tenías a Green Bay, que tenías
a los Rams, que tenías a los Seahawks, a los 49ers, muchos equipos, mucho talento, y terminaron anteponiéndose los Seahawks. Y bueno, del lado del NFL, este es el resumen. Y bueno, este fue el primer episodio de Desde la Yarda 50. Espero que haya sido de su agrado. Fue básicamente todo de NFL. En los próximos episodios seguiremos hablando de NFL, de cómo va la temporada baja de todos los equipos, cómo pintan a futuro, qué movimientos han hecho, qué movimientos podrían hacer, los agentes libres que sean más atractivos, pero también de la mano de hablar ya de otros deportes, tal vez como el soccer, la Fórmula 1 que va a empezar. Y pues bueno, una vez más gracias por ver el video, que haya sido de su agrado. Me ayudarían mucho si dan like, lo comparten y si se suscriben también. Y pues muchas gracias, nos vemos al siguiente.